Bueno, ya tuvimos la presentación la clase pasada con mi profesor adjunto colega en la comisión, con Jerónimo. Así que la idea es, bueno, rápidamente comentarles un poco en relación a lo que decía también Jerónimo la otra vez, desde qué lugar hablamos, porque me interesa que en esta unidad que me toca dar podamos, más allá de hacer un repaso y una conceptualización de la ley de responsabilidad del Estado, de cómo es el régimen, de cómo se avanzó en la jurisprudencia, podamos también pueda aportar, digamos, cuáles son las discusiones que se están dando en la provincia de Buenos Aires y puedan también compartir los compañeros y compañeras que son de otras provincias, cómo lo ven en sus lugares de trabajo y en sus provincias. Así que la idea un poco es que podamos al principio hacer un repaso de lo que es la ley de responsabilidad del Estado. Me interesa que puedan quedar algunos conceptos grabados, por eso también esta presentación se las voy a mandar, más allá de que, bueno, queda la clase grabada, pero también puedan tener herramientas más allá de, digamos, de la discusión y de poder charlar y debatir, que puedan quedar ciertos conceptos que por lo menos a mí es lo que me gusta después cuando tengo que aplicar o tener en cuenta cierta legislación. Así que bueno, la idea es, como les dije al principio, hacer un repaso o charlar y comentarles un poco los parámetros principales de la Ley de Responsabilidad del Estado del 2014 a nivel nacional. Bueno, ahora lo vamos a ir charlando, cómo era antes, cómo sigue siendo en algunas provincias, y de ahí poder ver, analizar y pensar cómo se puede trasladar esta ley federal al resto de las provincias. Así que bueno, previo a la sanción de esta ley, la 26.944, que se sancionó en el año 2014 por nuestro Congreso Nacional, la responsabilidad del Estado no estaba regulada ni de manera específica ni integral en ningún ordenamiento, entonces fue la jurisprudencia la que, con sus diferentes fallos y sus diferentes interpretaciones, obviamente enriquecidos por la doctrina, hicieron la interpretación de cuál era el instrumento jurídico a utilizar. No sé si, Paola, vos admitís a los compañeros, ¿no? Sí, despreocupate que listo. estoy admitiendo, gracias. Genial, porque los veía ahí y no sabía. El ordenamiento jurídico a utilizar, y ante esta falta de ordenamiento jurídico y de ley específica, lo que se aplicó es el Código Civil. Entonces, los artículos 1109, 1102 y 1113 de responsabilidad por los daños en los hechos que no son delito, que se aplicaba a los particulares en el derecho privado, es lo que se aplicaba también para la responsabilidad del Estado. Esto llevó, como dije recién, a la interpretación de la Corte Suprema de la Nación, y hubo diferentes fallos que los vimos en la facultad de grado, pero bueno, los recuerdo, que dieron origen a lo que se llama la responsabilidad del Estado. Uno fue el caso de Voto, que se dio en el año 1933, que es así rápidamente, es un incendio, se produjo un incendio en donde estaban empleados del Estado que realizaban reparaciones en una línea telegráfica. Lo que pasó fue que había un brasero que estaba defectuoso y desprendió chispas y se produjo un incendio, y eso originó la demanda. Lo que ocurrió básicamente es que no se habían tomado precauciones para saber que, además de que ese brasero tenía alguna falla, también había pasto seco, lo cual favoreció a que se provoque el incendio. Esto lo que provocó fue se juzgó al Estado por los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, dando lugar a lo que hoy conocemos como responsabilidad del Estado. Más allá de que estos artículos en ningún momento nombran específicamente a la responsabilidad del Estado. Bueno, un poco más tarde se dieron dos casos más, uno el del Ferrocarril Oeste en 1938, unos años después, que era la compra de un terreno que tuvo una mala certificación por el registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires, fue esto, y ahí se determinó la responsabilidad extracontractual del Estado por los actos de sus funcionarios,
o empleados realizando el ejercicio de su función. Aquí también se aplicó el artículo 1112 y 1113 del Código Civil. Unos años más tarde, varios años más tarde, 50 años más tarde, se produjo el caso Badel, el cual también es, en el sentido del registro de la propiedad, el órgano del Estado que incumplió con sus deberes, y a partir de ese fallo también se aplicó el 1112, pero no se aplicó el 1113 y se determinó la responsabilidad, que la responsabilidad es directa, que los funcionarios del Estado, los agentes del Estado, en sus hechos actúan como si fueran el Estado mismo. Bueno, así durante los diferentes años se fueron dando diferentes fallos importantes en relación a la materia, que también les vamos a acercar por mail o por la aplicación. Y un poco más centrado en los años, más en la actualidad, se empezó a discutir el tema de el nuevo Código Civil y Comercial y si la responsabilidad del Estado era materia de derecho civil o materia de derecho administrativo. Bueno, por un lado estaban los doctrinarios que creían que, en las comisiones de la reforma del Código Civil, que proponían que la responsabilidad del Estado sea parte del código de fondo y con carácter uniforme en todo el país. Autores como Alterini adhieren a esta postura, argumentando que el código de fondo es el que debe determinar este régimen de responsabilidad sin distinción de clase, funciones o naturaleza, porque sería una facultad delegada por las provincias a la nación según nuestra Constitución. Sin embargo, la doctrina mayoritaria, o la que ganó, digamos, en la discusión, fue la que tomó la responsabilidad del Estado como materia del derecho administrativo, como materia de derecho público. Bueno, entonces en este caso el Congreso Nacional iba a ser solo competente para regular la responsabilidad del Estado en la nación y de sus funcionarios públicos, y debería hacerlo en una ley distinta a la del Código Civil. Entonces primero se sancionó la Ley de Responsabilidad del Estado y luego se sancionó la reforma que conocemos al Código Civil y Comercial. Ahí también cito a Thomas Hutchinson, que adhiere a esta postura, entendiendo que es parte del derecho administrativo por ser materia de derecho público y no privado, y por ende su regulación es de carácter local, por no estar incluida en las competencias que las provincias delegaron a la nación a través de la Constitución, bueno, especialmente el artículo 126 de la Carta Magna. Y solo ante la falta de regulación local puede aplicarse el Código Civil y Comercial analógicamente. Esto lo vamos a ver más adelante, pero también está en la Ley de Responsabilidad del Estado, que el Código Civil no se aplica de ninguna manera en forma subsidiaria, pero sí analógicamente, como en realidad lo venía haciendo la jurisprudencia a nivel nacional y también provincial. Bueno, entonces, básicamente esta discusión, la responsabilidad del Estado es parte del derecho público, es parte del derecho administrativo, y deja en claro también en el Código Civil, en el artículo 1765, que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito más directo. Ustedes, una cosa que no dije, pero va de suyo, que cuando quieran que hable más lento o que retomemos algún concepto o hacer algún comentario, adhiero por 100 a las palabras de Jerónimo en la clase pasada, que en ningún área, sobre todo quienes consideramos que el derecho es una ciencia social que está al servicio de la comunidad y que cambia con el tiempo, y que de ninguna manera es como un artículo lo dice, sino se va transformando, pero menos en esto que tiene mucho debate jurisprudencial y mucha diferencia en todas las provincias. Está buenísimo que compartan sus experiencias, compartan alguna cosa que no estén de acuerdo o lo que sea, levanten el micrófono y solamente o pidan la palabra, como prefieran, pero no, obviamente va de suyo que estoy disponible para eso. Bueno, entonces, esto es lo que dije hace un ratito: el Código Civil y Comercial, artículo 1764, no son aplicables a la responsabilidad del Estado, y 1765, la responsabilidad del Estado se rige por normas y principios del derecho administrativo. Bueno, ahora sí, la ley 26.944 del año
2014, responsabilidad del Estado, fue una ley enviada por el Poder Ejecutivo y que tuvo mucho debate en el ámbito nacional. Hay también un libro de una compilación de artículos muy interesantes de Infojust, que en su momento el ministro Julio Lac, el ministro de Justicia de la Nación, que también está muy interesante con muchos artículos que nos llevan a nutrir este debate. Pero bueno, básicamente como para digamos, repasar los conceptos de la ley, ámbito de aplicación. Esta ley rige es una ley nacional, federal, que invita a las provincias a adherir y rige en el territorio nacional, invitando a las provincias a adherir, y también obviamente muchas provincias, ahora después lo vamos a ver más adelante, pero han adherido y también lo han aplicado analógicamente. Bueno, esta ley lo que rige es la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. El concepto principal es que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. ¿Qué significa que sea objetiva y directa? Basta con acreditar el daño, no hay que probar culpa o dolo, basta con acreditar el daño, y directa, porque no hay intermediario y la causa es directa entre la persona dañada, el bien dañado y el Estado. No hay personas intermedias, ahora después vamos a ver un poco en relación a los concesionarios y demás, pero como principio es objetiva y es directa. No hay nada en el medio entre la persona o bien dañado, entre el daño producido y el Estado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre bueno, y también una cosa importante es esto que lo enuncié hoy hace un ratito, pero las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Y ahora para hablar de los eximentes de responsabilidad, son como vimos también en el Código Civil, en el derecho privado, el caso fortuito y la fuerza mayor, y el hecho de la víctima o un tercero por el cual el Estado no responde. Bueno, caso fortuito o fuerza mayor ya lo sabemos, y el hecho de la víctima y de un tercero por el cual el Estado no responde es por esto que hablaba de lo directo, ¿no? Para que el Estado sea responsable por una cuestión también de garantía, que sea una garantía para los ciudadanos, debe ser una afectación directa. Bueno. Ahora vamos a los requisitos que se debe cumplir por la actividad e inactividad ilegítima para que haya responsabilidad del Estado. El más importante es el daño cierto, es decir, debe ser un daño cuantificable, medible en dinero, la imputabilidad del acto u omisión al Estado, la causalidad, esto que les decía, que la causa debe estar, debe poderse comprobada sin intermediarias, sin concausalidades entre quien es afectado y dañado, entre el bien afectado y dañado, entre la persona afectada y dañada y el Estado, y la omisión cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo. Bueno, en relación al tema de la causalidad, me interesaba comentar el tema de la teoría de la causalidad adecuada. ¿Qué es la teoría de la causalidad adecuada? Es la capacidad razonable de prever que ese hecho iba a ocurrir según el curso normal y ordinario de las cosas. De esta manera se puede comprobar la causalidad y puede el Estado hacerse responsable. Luego, el tema de también la falta dentro de las omisiones, está la falta de servicio consistente en una ecuación u omisión irregular de parte del Estado para la actividad ilegítima. La falta de servicio es cuando un servicio, el agente del Estado, el organismo debe cumplir un servicio y se comprueba que
de haber el agente o el Estado haber hecho eso que tenía que hacer, el hecho no se hubiese producido. Esto puede ser, esto de todas maneras, en relación a al tema de que la omisión solo se genera cuando la responsabilidad se verifica en esa inobservancia de ese deber normativo, tiene su límite en los principios generales del derecho, ¿no? Si un árbol se cae en la calle y daña a una persona, daña a un objeto y esa persona demanda al Estado, bueno, el Estado, más allá de que no esté explícitamente escrito, digamos, obviamente hay cosas que van de suyas que se puede comprobar esa causalidad. Por eso en esta materia es importante que si bien hay principios generales y hay cosas que no se pueden, digamos, que están prescritas como en cualquier ley, también hay excepciones o mucha jurisprudencia que lleva a diferentes resoluciones. Bueno, el régimen de reparación por actividad ilegítima y legítima del Estado. La que está regulada por la ley es la responsabilidad por la actividad legítima, que dice que es de carácter excepcional y en ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Esto hace referencia a la actividad, a la reparación por actividad legítima, entonces se infiere por las diferentes causas y por cosas que ha dicho la Corte Suprema, que y primero también, antes de la ley se resolvía en el mismo sentido, pero también que la indemnización por actividad ilícita es integral y también cubre el daño emergente y el lucro cesante. Esto también es por analogía del Código Civil. En cambio, en la actividad legítima nunca se procede a la reparación por lucro cesante. Y se pide que la reparación sea por el valor del bien y los daños sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen circunstancias, bueno, de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Por otro lado, los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado tampoco generan derecho a indemnización. No obstante, acá sí vale aclarar que, por ejemplo, sí hay una instancia por una ley de reparación cuando hay determinaciones judiciales que están faltas a derecho, por prisiones faltas a derecho y demás, ahí sí el Estado responde con la reparación. Bueno, responsabilidad de los concesionarios o contratistas. Según el artículo 6, el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los prejuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas, cuando la acción u omisión sea imputable a la función. Bueno, este fue un debate cuando se sancionó la ley. Acá también tengo algunos aportes de senadores que han hecho en el momento de la discusión de la ley, pero básicamente, ahora los voy a leer, pero básicamente el Estado no debe responder, tampoco en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los contratistas. Voy a leer algunas de las posiciones contrarias. Por ejemplo, el senador Cimadevilla, en la sesión del 2 de julio de 2014, manifestó: el artículo 6, que dice que el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas, es prácticamente inaceptable. En todos los campos del derecho, el contratista siempre responde solidariamente. A ver, el comitente siempre responde solidariamente con el contratista. Entonces, esto desempara a las víctimas. Esta es una postura. Y después está la postura contraria, que fue la que prosperó por la ley, que fue por ejemplo, la del senador Marcelo Guinle, que manifiesta: el concesionario no es un órgano estatal
y tampoco un dependiente del Estado, sino una persona jurídica distinta que actúa a su cuenta y riesgo. Y dentro de los riesgos que asume el concesionario se encuentran los eventuales resarcimientos por los perjuicios que cause la ejecución del servicio. Sí debe corresponder, el Estado debe responder, cuando al Estado se le imputan actividades u omisiones impropias que también produjeron o permitieron que se produzcan daños, en concreto que también juntamente con otro accionar de manera conjunta contribuya a producir daños. Me refiero a la responsabilidad por omisión y esto es lo importante, en el control de la prestación del servicio o la responsabilidad por haber hecho el proyecto de la obra ejecutada por el contratista que causa el daño o por haber impuesto una determinada conducta al contratista o concesionario que es la que provoca el daño, entre otros. En todos estos supuestos, el Estado responde no en carácter subsidiario, sino principal, directo y objetivo, independientemente de la responsabilidad que se le pueda atribuir al concesionario o contratista. Bueno, esta última postura es la que fue plasmada en el artículo 6. Plazo de prescripción. La ley de responsabilidad del Estado determina que el plazo de prescripción es por la responsabilidad extracontractual, que es lo que principalmente rige esta ley, aunque también rige la contractual, ahora lo vamos a ver más allá de los contratos de trabajo, pero también hay de eso, pero lo principal es la responsabilidad extracontractual, como lo sabemos, es de 3 años a partir de la verificación del daño. Esto coincide con el Código Civil. Esto lo vamos a ver cortito porque la clase que viene lo vamos a tratar con más detenimiento, pero en el artículo 9 se regula la responsabilidad por actividad e inactividad de los funcionarios. En este caso, la responsabilidad, en este caso, la responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos requiere incumplimiento de los deberes de manera irregular y con actuación de culpa, con demostración, con culpa o dolo, se tiene que demostrar esto, no basta con el solo incumplimiento. De todas maneras, esto lo vamos a ver con más detenimiento y con ejemplos y con fallos en la clase próxima, pero lo principal es eso, y también una cosa que es la pretensión resarcitoria contra los funcionarios o agentes, prescribe también a los 3 años, y la acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los 3 años de la sentencia firme que estableció la indemnización por parte del Estado. Así que eso lo vamos a ver con más detalle la clase que viene. Bueno, después, el artículo 10 regula esto que les comentaba recién de la responsabilidad contractual del Estado. Esto se rige por lo dispuesto por las normas específicas, por las leyes específicas, y no serán aplicadas tampoco al Estado en su carácter de empleador. Las disposiciones en realidad las disposiciones anteriores están reguladas para la responsabilidad aquiliana, es decir, cuando no hay relación contractual entre las partes. Bueno, como sabemos, obviamente el Estado también es parte del poder legislativo y el poder judicial. Y otro de los ámbitos, obviamente, de la responsabilidad estatal son por la actividad legislativa y la actividad judicial. Si bien la ley 26.944 no tiene normas específicas sobre responsabilidad por actividad o inactividad legislativa, han existido fallos que condenan al Estado a indemnizar sobre tales bases, aún también por daño moral. Tengo un ejemplo, Pepe Nazareno, sobre el proceso de conocimiento contra el Estado Nacional, condenaron al Estado Nacional a indemnizar con 10.000 pesos a un ex integrante de la Policía Federal por el daño moral que sufrió a raíz del 13% de descuento en sus ingresos durante el gobierno de la Rúa por una ley que fue declarada luego inconstitucional, que fue la ley 25.453. También ocurrió, después tengo otro ejemplo del Poder Judicial, pero bueno, este es un ejemplo por el cual el Estado tuvo que hacerse responsable también por su actividad legislativa.
También, bueno, es lógico esto que hablábamos hoy, suponer que no existe responsabilidad estatal, sino en caso de actuar judicial ilegítimo. Entonces, en ese caso, también es importante destacar, seguramente lo vieron la clase pasada, pero hubo reiterados fallos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han hecho condenas a la República por violación del principio de plazo razonable, el derecho al plazo razonable. Así que eso es un ejemplo, y también es dable mencionar en la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la ley 8.132, que establece el derecho a reparación económica por el Estado provincial a toda persona condenada por error a una pena privativa de la libertad, una vez resuelto definitivamente el recurso de revisión a su favor. Esto es lo que comentaba al principio. Bueno, lo que más o menos comentaba al principio es que esta es la ley de responsabilidad del Estado, que fue sancionada en el año 2014, que fue un gran avance para nuestro país, fue un gran avance para nuestra legislación. Si bien es cierto que la Corte Suprema, la jurisprudencia, ha sentado unas bases muy interesantes, que casi todas fueron tomadas por esta legislación, y fueron plasmadas legalmente, obviamente que abonó a la democracia, a la seguridad jurídica, la sanción de esta ley, y ahora nos queda los desafíos en las diferentes provincias. Acá hay compañeros y compañeras de muchas provincias, así que, como les dije hoy, me interesa escucharlos. Ahora voy a hacer un breve paneo de en qué provincias está legislado y de qué manera, pero es un desafío para cada provincia ver qué decisión toma en relación a adherir a la ley. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero adherir a la ley, crear una nueva ley, no hacer ninguna ley. En la provincia de Buenos Aires en particular todavía no hay ley, pero bueno, más allá de esto, que ahora vamos a adentrarnos más en lo finito, lo importante es que ya por la sanción de esta ley y por los principios jurisprudenciales hay conceptos que son ya inamovibles o que ya están plasmados conceptualmente y a favor del Estado de Derecho de nuestro país en relación a la responsabilidad del Estado. Uno es el tema de que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva. También es que el Estado responde cuando produce un daño, tanto por su actividad lícita como ilícita. La responsabilidad opera tanto en el campo contractual como extracontractual. El daño puede ser producido por acción, como ya sabemos, u omisión. Las dos cosas producen responsabilidad del Estado. También, obviamente, que lo que dijimos recién, el Estado en sus tres funciones estatales, administrativa, legislativa y judicial, también puede generar responsabilidad del Estado. La responsabilidad del funcionario es subjetiva, se basa en la culpa o el dolo, motivo por el cual no existe esta responsabilidad cuando actúa legítimamente, aunque esa actuación genere un daño que provoque la responsabilidad del Estado. Es decir, la responsabilidad del funcionario, lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, pero no es objetiva. Es subjetiva y depende del actuar, o sea, está nada más suscripta al actuar ilegítimo y no legítimo. Legítimo, aunque actúe legítimamente, provoca un daño, responderá el Estado, pero no tiene que responder el agente. Y la indemnización por el daño causado por la actividad ilícita es integral, cubriendo el daño emergente y el lucro cesante, y por la actividad lícita es solamente el daño emergente, el daño certero, comprobable, adjudicable, comprobable de la persona que lo reclama de manera directa con el Estado, y también valorable estrictamente en dinero. Bueno, entonces, bueno, viendo estas consideraciones generales de la ley de responsabilidad del Estado y los principios que rigen la responsabilidad del Estado, el legislador local de cada provincia, y en todo caso quizás también algunas cosas de cada municipio, tiene sus particularidades y tiene un poco de discreción para poder manejarse sobre algunas cosas que no son menores, y puse algunas acá como ejemplo para debatir y discutirlo.
por eso acá en mis apuntes puse, sin obviamente agotar la lista, pero para poder discutirlo. Una es que la indemnización por el daño causado por la actividad ilícita puede limitarse válidamente al lucro, al daño emergente, como está en la ley, pero también las provincias perfectamente pudieran decir que en ese caso se hace una indemnización integral que también cubra el lucro cesante. Después, admitir la responsabilidad del Estado por omisión, no solo cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. El artículo 3 de la Ley de Responsabilidad del Estado dice, al final dice que el Estado responde por omisión cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Bueno, podemos pensar en, como ha dicho la jurisprudencia en muchos fallos que ahora vamos a ver más adelante, también puede ser que la omisión, por esa omisión se transgreda por el principio general del derecho, también a deberes que no están expresos y determinados, pero que se entiende por lógica y por lógica del derecho, que son responsabilidad de ese órgano o de ese Estado o de ese funcionario. Después, reconocer la responsabilidad del Estado por omisión lícita, al menos en casos puntuales. Después, admitir la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Por la ley de responsabilidad del Estado no se permiten las sanciones pecuniarias disuasivas, se permite la reparación del daño emergente como en concepto de indemnización. Las provincias podrían perfectamente determinar. Después, necesidad de identificar al agente que ha causado el daño con su acción o omisión personal, como carga en cabeza del propio Estado. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, esto es lo que ya dijimos, vamos a ver en qué provincias por ahora ya hay ley de responsabilidad del Estado. Actualmente son 3 las provincias que han adherido directamente a la ley nacional. Catamarca es una, que lo que hace es adherir al 100 a la ley nacional, por la ley 5.536. Santiago del Estero es otra, que también en el año 2015 se adhiere al 100% a la ley nacional, con la ley 7.179. Y Santa Cruz, que acá tenemos, están presentes las y los alumnos de Santa Cruz. Fernando es una. Sí, Romina otra. Romina, ¿quieren Sí, Andrea. comentar cómo es la adhesión? Porque tiene particularidades la adhesión a la ley de responsabilidad del Estado. No sé si no los veo porque estoy acá chiquita. Bueno, les comento si quieren que Santa Cruz adhiere a la ley nacional, pero además establece que el Estado provincial será responsable por los daños ocasionados por los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado, cuando fueren consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación, regulación o control sobre el servicio. Si bien esto en algunos fallos se infiere en otras provincias y también a nivel nacional previamente en algunos fallos está este tema, el Poder Legislativo de Santa Cruz lo determinó en la propia ley, adhirió a la ley nacional y le agregó esta parte que es sumamente importante. Después hay otras provincias que hicieron regulaciones locales propias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro. Bueno, entonces vamos a ver las opciones, ¿no? Ahora actualmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay un vacío legal, en el sentido que no hay norma provincial que regule la materia, y bueno, cabe cuestionarse
si eso está bien, está mal, que si es beneficioso o no en algún sentido, y también hay una discusión doctrinaria en relación al tema. Doctrinarios como Fernando Lagarde manifiesta que si no hay normas de derecho público, administrativo, constitucional de las provincias que puedan aplicarse, seguirá aplicándose el Código Civil y Comercial de manera analógica, es decir, realizando las diferentes adaptaciones necesarias de las normas del derecho privado para ser tratadas obviamente del derecho público. ¿Qué posibilidades tenemos Buenos Aires y otras provincias que no han adherido todavía? Podemos hacer como las que nombramos hace un rato, que es la adhesión a la ley 26.944. Esto me interesa plasmar, digamos, lo que podría, en esta ley y en cualquier otra ley. Bueno, conozco a Lucía, que trabajó muchos años en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, pero seguramente muchos y muchas de ustedes también. La adhesión a una ley nacional, el problema que tiene, lógicamente, es que si la ley nacional sufre, por ejemplo, modificaciones luego de la adhesión, la local también debe procurar adherir de la misma manera o hacer las modificaciones correspondientes. Si la ley se deroga, lo mismo. Entonces, muchas veces, no solamente en esta ley, sino en muchas leyes, ejemplo la de tránsito, para citar otro ejemplo de una ley que por ahí necesita cosas específicas de nuestra idiosincrasia, de nuestro territorio, de nuestra conformación provincial y de cada una de las provincias, obviamente haciendo bandera de nuestro federalismo. Parece importante también poder tener la opción de hacer una ley propia, respetando criterios jurisprudenciales y que tengan que ver con lo que se fue viendo en las provincias y las características de nuestra provincia. Desde la prestación de servicios, las obras sociales, bueno, cada provincia y la nación tienen diferentes formas de regular, entonces también está bueno pensar en una legislación propia para eso. También está la opción que hizo Santa Cruz, que es adherir a la ley pero incorporando disposiciones propias. Y obviamente la forma de crear una legislación propia sería tomar los lineamientos básicos de la ley 26.944 para poder hacer una regulación propia. Y quiero comentar algunos proyectos que hay en la Cámara de Diputados, y para centrarme en un material que están trabajando la gente de la Gobernación en conjunto con la legislatura, y en conjunto también con doctrinarios y demás, para hacer una legislación de responsabilidad del Estado provincial. Se está avanzando en eso con la gestión actual de gobierno, en un foro que está en una página y demás, que después les voy a pasar todo, pero está bueno porque se está trabajando en una ley de responsabilidad del Estado que tenga los lineamientos básicos de la ley 26.944, pero que también cree una regulación propia. Bueno, antecedentes acá en la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto, digo hubo porque perdió estado parlamentario y está archivado, que es de adhesión a la ley 26.944, de Quintero Sector Andrés, era el diputado, y el proyecto adhiere a la ley nacional, pero también incorpora la posibilidad de mediación prejudicial con el Estado provincial o municipal para determinados casos. Bueno, eso era también una buena propuesta para poder tomar en cuenta las características propias de la provincia de Buenos Aires. Luego había otro proyecto de adhesión, que era el 3713-1415, también perdió estado parlamentario, es de la diputada mandato cumplido Rocío Giacone, que es una ley también de adhesión a la ley nacional, y que lo que hacía era básicamente adherir a esa ley. También el proyecto fue reproducido por ella, porque perdió estado parlamentario y volvió a perder estado parlamentario, así que tuvo en la realidad, digamos, todavía en el Poder Legislativo provincial, y obviamente también en los diferentes gobiernos y demás, no hubo una puesta de acuerdo en relación a cómo iba a ser regulada la responsabilidad del Estado en la provincia de Buenos Aires. También hubo otro, de Marcelo Díaz, de
responsabilidad del Estado por los daños que en su actividad o inactividad les produzcan los bienes o derechos de las personas. Este creó un régimen propio de responsabilidad del Estado, con diferencias con la ley nacional. Entre las más importantes se encuentran que reconoce la reparación integral y establece que esta ley se aplicará de manera subsidiaria a la ley de empleo público, y que también se aplica en forma supletoria al régimen de responsabilidad contractual. También el último que hubo es uno del un diputado que tiene licencia ahora, que es Lisandro Bonelli, que era el año 17-18, de todas maneras ya también se perdió estado parlamentario, que también crea un régimen propio de responsabilidad del Estado, con más diferencias todavía que el anterior. Incorpora entes autárquicos, entes descentralizados, municipios, organizaciones públicas, provinciales, reconoce la indemnización plena, incorpora el daño moral para determinados casos, incorpora también los establecimientos educativos del Estado provincial. Esto vamos a ver que también fue incorporado por diferentes fallos, en definitiva, que el Estado, por hechos ocurridos en establecimientos educativos, tenga responsabilidad, pero bueno, esto iba a estar plasmado por ley. Y incorpora también la posibilidad de responder por daños del contratista en casos de que, en parecido a lo de Santa Cruz, ¿no? En casos de que el daño sea por una orden impartida por el propio Estado o por el ejercicio irregular de las funciones de control. Ese es el único caso que sí puede el Estado, o la jurisprudencia ha dicho que el Estado puede responder corresponsablemente con el contratista. Bueno, después también hay otro proyecto en el Senado provincial, pero me interesa contar un poco cuáles son los conceptos principales del proyecto que se está tratando, que se está formando, el anteproyecto en realidad, que se está debatiendo en la provincia de Buenos Aires y que seguramente pronto va a tener más difusión y va a ser más conocido por todos y todas, y va a seguramente en algún momento ser enviado por el Poder Ejecutivo a nuestra Cámara de Diputados o senadores. Básicamente lo que se comunica desde las personas que están realizando este trabajo es justamente esto, ¿no? La importancia de que nuestra provincia, más allá de no haber tenido una legislación específica, tiene una jurisprudencia muy vasta a la hora de sacar principios que tienen que ver con la responsabilidad del Estado, estando completamente de acuerdo con los principios que se enumeraron antes, de responsabilidad directa y objetiva, de la responsabilidad de los agentes, de la indemnización, del daño cierto, en los casos legítimos, de la responsabilidad también, de la indemnización por lucro cesante en la responsabilidad ilegítima. Y después habla sobre determinadas cosas, determinados conceptos, como por ejemplo la falta de servicio. Esto que hablamos de la falta de servicio, que es un concepto clave sobre la cual se trata de responsabilidad del Estado, y se cree que es valioso considerar alternativas y poder incorporar a la propuesta criterios interpretativos para quien ejerce la función jurisdiccional, que podría servir para delimitar adecuadamente el concepto de falta de servicio. Es decir, naturaleza de la actividad, lazo que une a la víctima con el servicio, grado de previsibilidad del daño, y los medios de lo que dispone el servicio. Después, otra de las cosas importantes es, para que me faltó una... Bueno, básicamente me faltó una cosa, pero se me fue de la cabeza, ya me va a volver. Pero básicamente lo que están trabajando desde la Secretaría General de la Gobernación, junto con el Ministerio de Justicia, con diferentes áreas, es poder armar una legislación propia de la provincia de Buenos Aires, tomando los lineamientos básicos de la Ley 26.944, pero con algunas cuestiones específicas que tienen que ver con nuestra legislación. No sé si quieren hacer algún comentario. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Repasar algún concepto?
básicamente, como primer corte del tema, y ahora para empezar un poco a contar algunos fallos y poder pensar en conjunto cuáles hipótesis se nos ocurrirían porque cuando empezamos a hablar de responsabilidad del Estado, en realidad la responsabilidad del Estado es todo, ¿no? Desde que salimos de nuestra casa y nos encontramos con la vía pública y cosas que el Estado debe mantener, desde que vamos a vacunarnos hasta que, bueno, la responsabilidad del Estado, la verdad que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, y nosotros como abogados y abogadas del Estado debemos... por un lado, ser conscientes de esto, un poco lo que hablaba Jerónimo en la clase pasada, en relación a que no son expedientes, sino somos personas que estamos atravesados. Cuando leemos los fallos nos damos cuenta que un fallo por la muerte de una persona en prisión y la demanda de la pretensión indemnizatoria la hace el hijo por deberes no cumplidos del Estado, deberes no cumplidos del funcionario público, una persona muere en prisión, hasta suministrar cosas en mal estado en un establecimiento educativo, hasta un deber no cumplido del funcionario público de realizar algún mantenimiento de alguna ruta y por eso algún accidente. Bueno, todas cosas que tienen que ver con la vida misma y que en definitiva nosotros la solemos ver en expedientes, pero en realidad atrás de eso hay como decía la otra vez Jerónimo, sangre derramada o vidas atravesadas por situaciones que el Estado debe hacerse responsable. Entonces, poder tener la apertura y poder ver que la ley solamente es un marco, pero en realidad la responsabilidad del Estado es tan compleja, la responsabilidad patrimonial del Estado excede a la variable normativa, ¿no? Entonces, poder analizar diferentes casos, que podamos traer diferentes casos hipotéticos para poder ver cómo lo abordaríamos, creo que es muy importante, más allá de ver el articulado y la letra dura de la ley. La ley esta es, digamos, el punto de partida para lo que es la responsabilidad del Estado. ¿Alguien quiere poner algún ejemplo o algo? Vamos, yo no sé si no veo yo o nadie está... No, están, pero nadie pregunta nada. Ah, bueno. Bueno. Vamos a leer algunos casos, vamos a traer algunos casos de responsabilidad del Estado por omisión, por incumplimiento del deber genérico. Es decir, esto que hablábamos, en la ley se regula el incumplimiento por deber específico. Bueno, hay algunos fallos, alguna jurisprudencia relevante que es previa a la sanción de la ley 26.944, que habla del incumplimiento del deber genérico. Bueno, fallo. Zacarías Claudio contra Córdoba, la provincia de Córdoba, y otro sobre sumario. El fallo se dio en el año 98. El caso de Claudio Zacarías se deriva como consecuencia de una bomba de estruendo colocada y detonada en el vestuario del club visitante en un partido entre Instituto de Córdoba y San Lorenzo de Almagro, que dio lugar a lesiones sufridas por el defensor Claudio Zacarías, quien hace la demanda, y esto fue resuelto por la Corte. En ese fallo se analizaron varias cuestiones, pero en lo que interesa este punto se analizó la responsabilidad del Estado cordobés, más específicamente de su policía, por la omisión en la detección de la mentada bomba, ¿no? El poder de policía, la policía que estaba en el estadio no detectó la bomba que fue colocada por la barra brava del conjunto local y que la fuerza de seguridad no lo advirtió. Esto se le imputaba al policía de no haber hecho lo suficiente como para evitar la explosión y el daño. Es decir, se le adjudicaba el incumplimiento del deber genérico de seguridad. La Corte Suprema de la Nación dio aquí un paso fundamental
pues hasta entonces, y ante la inexistencia de un deber específico estatal de cumplimiento, esto es, la carencia de una norma que expresamente determine cuáles son los recaudos a adoptar por la policía en concreto para cumplir con sus deberes en la custodia del espectáculo deportivo, la solución clásica anterior a este fallo en general era el rechazo directo de la acción. Es decir, si el deber estatal incumplido no estaba específico y concreto, la responsabilidad resultaba improcedente. Bueno, en Zacarías esto cambió y se sostiene que no por tratarse de un deber genérico debía desecharse de plano la responsabilidad del Estado, sino que correspondía analizar cómo dicho deber fue cumplido, teniendo en consideración, primero, la naturaleza de la actividad, los medios que disponía el servicio, el lazo que unía a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Bueno, este fallo fue importante a la hora de cambiar jurisprudencialmente esto de el deber específico y el deber genérico. Por eso la amplitud de la jurisprudencia a la hora de analizar la responsabilidad del Estado y cómo, más allá de que hay deberes que no están determinadamente prescriptos en la ley o en la norma o en las funciones de determinado organismo o funcionario o de la redundancia, igual se interpreta que el Estado debe velar obviamente por el bienestar y por la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, y que en ese caso también correspondía que la provincia de Córdoba responda por este hecho. Otro también, en este sentido, es el de Feynman, Ruth Miriam y otro contra el Estado Nacional sobre daños y perjuicios, 2015. En este caso, la actora reclamó daños y perjuicios al Estado Nacional por la conducta omisiva en el incumplimiento del deber de seguridad estatal de prevención del trágico atentado a la AMIA, en el que perdió la vida el cónyuge de la accionante que se llama Feynman, Ruth Miriam. La Corte sostuvo que el Estado había reconocido de modo incondicional y absoluto su responsabilidad, y el deber incumplido no era sino el deber genérico de seguridad en la prevención del atentado. Así que existió un incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado las medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que 2 años antes se había producido un hecho terrorista, como sabemos, ¿no?, contra la Embajada de Israel en la Argentina. Entonces también había un antecedente que también iba a favorecer entre comillas, ¿no?, la interpretación de que se debía cumplir con mayores normas de seguridad que en cualquier otro evento o en cualquier otro lugar. Entonces, lo dinámico que es la interpretación jurisprudencial, creo que es muy importante a la hora, lo voy a repetir 1000 veces, a la hora de pensar la responsabilidad del Estado. Bueno, como dijimos, ¿no?, en la ley sí dice que la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Pero la jurisprudencia ha fallado de manera diversa en ese sentido. Después, en esto que hablábamos de que la responsabilidad del Estado está más en las personas que nos dedicamos como casi todos y todas nosotros a cuestiones de derecho público, pero a la sociedad en general está en todo momento. Me puse a pensar en mi función acá como secretaria general. La verdad que hoy a la mañana tuve 2 situaciones que podría caber la responsabilidad del Estado, por ejemplo, proyectándolo, ¿no?, como lo que decía de casos hipotéticos, que me interesa que podamos participar y pensarlo. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que está en comisión, que bueno, nos contactó una persona que es de una ONG, de personas con discapacidad, porque se está por caer, está por perder estado parlamentario, los proyectos pierden estado parlamentario después de determinado tiempo sin tratarse. Y este proyecto lo que hace es incorporar a las obras sociales, tanto públicas como privadas, el tema de acompañantes terapéuticos
personas acompañantes para las personas que tienen discapacidad. Lo que decía la presidenta de esta ONG, que es la madre justamente de una persona que tiene discapacidad, iba a decir un chico, pero ahora ya justamente una de las cosas que decía ella es que ella estaba grande, el chico tiene ya 38 años y decía, yo ya no puedo, bueno, hablaba de la importancia, ella como representante también de otras madres, otras personas que están en la organización, de la importancia de considerar ese derecho y cómo ese derecho está plasmado en nuestra Constitución por los tratados internacionales de personas con discapacidad y los derechos adquiridos en ese sentido. Y ella decía, bueno, yo ya no me puedo hacer cargo, obviamente yo hago lo imposible para poder pagárselo, pero consideraba que, bueno, eso en realidad, si eso si eso se lograra sancionar, y en realidad también si tenemos una mirada más holística en relación a los derechos humanos y al tema de la responsabilidad del Estado en sentido constitucional, IOMA, por ejemplo, que es nuestra obra social acá de la provincia de Buenos Aires, tendría la responsabilidad, en caso de que esa ley se sancione, por ejemplo, y que se haga cargo, digamos, que efectivamente sea parte del plan de la obra social, tendría una responsabilidad directa en caso de que el chico ese no hubiera podido acceder a ese derecho a tener un acompañante terapéutico, una persona que lo asista y que lo ayude, digamos, a progresar o a vivir o convivir con esa discapacidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso sería responsabilidad del Estado poder... después, otro caso que también vino hoy en esto de lo dinámico de la gestión, llegó una medida cautelar de la justicia, un pedido de perímetro por unos empleados, una empleada y un empleado que son acá de la Cámara, que tienen un tema de violencia de género judicializado, y llegó a la Dirección de Seguridad que se garantice que esa persona no va a acercarse, se va a cambiar de lugar de trabajo, se va a trasladar a otro edificio para que no pueda acercarse. En caso de que, estoy hablando en caso hipotético, ¿no? Pero para poder pensarlo, en caso de que esto no ocurra y que yo haya dicho, ay, no puedo, o a la directora de seguridad se le traspapeló el papel, o yo hubiese dicho, ay, no puedo, estoy ocupada, ahora no puedo, y en ese momento de todas maneras pasa eso, bueno, amén de la responsabilidad penal que por supuesto le cabría a la persona que comete un delito, en caso de que así hubiera sido, también corresponde la responsabilidad del Estado por no haber velado por ese derecho en ese caso. Después, obviamente, que también como experiencia lo viví en la Defensoría del Pueblo, que yo trabajé varios años antes de estar acá, pasaba mucho que yo coordinaba un equipo de atención al público, y pasaba mucho que llamaba gente diciendo, yo tengo el derecho a una vivienda, así que voy a hacer una demanda al Estado porque por los tratados y por la Constitución y por los tratados internacionales tengo derecho a una vivienda, así que voy a hacer una demanda al Estado para que, bueno, no, el daño tiene que ser directo, el daño tiene que ser efectivo, el daño tiene que ser tangible y tiene que ser un derecho que esté operativo un derecho operativo, digamos, para la persona que vive ese daño, ¿no? Entonces, es importante que sepamos distinguir entre cuáles son las veces que le cabe responsabilidad al Estado y cuándo no, y en qué términos también. Por la actividad legítima, la indemnización debe ser solo por el daño emergente, en cambio por la actividad ilegítima se considera también el lucro cesante, y en algunos casos también se ha considerado otro tipo de daño. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Me quedó re... No sé si hablé muy rápido, pero hablé muy rápido.
¿Quieren que vuelva a repasar sobre algún concepto? Pau, que no sé si. ¿Más o menos se entendió lo que hablamos hasta acá? ¿Sí? Veo a Fernando, Fernando, Gisela, En el chat, Andrea y Lucía veo. Ahí. María Paz, en el chat te están diciendo que sí, que clarísimo. Ah, buenísimo. Tú levantó el dedito también, pero pueden hablar, el que quiere puede hablar. Estoy sin cámara, perdón. La verdad que muy claro y solo para sumarte se me vino a la memoria un fallo que salió este año de responsabilidad de la Policía Aeroportuaria. No sé si recuerdan el caso en el sur de un accidente aéreo que por falta de los controles adecuados de la Policía Aeroportuaria, un pasajero de un vuelo privado tipo charter sube armado y reduce al comandante de aeronave y bueno, terminan estrellándose. En realidad era un acto suicida y la esposa del comandante hace juicio a la Policía Aeroportuaria por responsabilidad del Estado. Claro. Sí. Gracias. Es parecido al caso Gracias. Zacarías, Claro. con la misma responsabilidad por omisión. Total. Sí, que muchas veces, en realidad, muchísimas veces se dan por omisión. Hay muchísimos por ahí fallos por omisión. ¿Alguien más? Fernando, vos que estás con el, No, lo que pasa es que micrófono. es complicado para los abogados del Estado defender los casos de responsabilidad por omisión. Claro. Nosotros que somos abogados generalmente que litigantes y que tenemos que hacer frente a las demandas de responsabilidad, las responsabilidades por omisión son mucho más difíciles que las responsabilidades por el hecho directo. Total. Casi no hay defensa, diríamos. Sí. Tengo algunos más. Después igual les voy a pasar algunos más. Sí, eso. Sí. Lo que te iba a pedir es si se los podés pasar a Sí. Paola, los fallos, así los puedes subir porque no están en la ahora cargados. Sí, yo pago, te los paso. Y también, si les sirve, les puedo pasar este PowerPoint. Sí, todo lo que quieras mandarme, me lo Está mandás. hecho por mí, así que medio no con tanto diseño, pero creo que hay algunas cosas que por ahí son aclaradoras y que por ahí está bueno para que cuando tengan que tanto para la materia o para la cursada y demás, pero más que todo también para la vida misma, también está bueno por ahí tener algunos conceptos de esa manera. Así que yo ahora cuando... Y después lo que hay es mucho texto que para otra materia que estuve leyendo sobre todo por expropiación, y bueno, que la expropiación como actividad lícita incluso tiene digamos, su propia normativa, excluye el lucro cesante en lo que es el régimen de reparación. Hay muchos estudios grandes, por ejemplo el estudio Casagne, no sé, el doctor Perrino, etcétera, que discuten la exclusión del lucro cesante aún en los casos en los casos que está vedado expresamente, es decir, por la actividad lícita del Estado. La verdad desconozco si lo han ganado en alguna instancia, pero sí sé que he leído muchos textos, sobre todo de Perrino. Hay muchísimo de Perrino escrito sobre eso, Perrino, Tawil,
y Casani, etc. Sí. Sí, yo leí un fallo que hablaba de lucro cesante en ese caso, pero en este momento me lo voy a anotar para buscártelo, Lu, porque justo el fin de semana leí un fallo que hablaba de eso y mientras que hablabas estaba tratando de pensarlo y no me lo acuerdo en este momento, pero se lo voy a mandar a Paola también, para que ya me lo voy a acordar y se lo voy a mandar. Y otra cosa que quería preguntar, que no sé si lo tenés ahí escrito, que acá me anoté, Sí. o por ahí lo vio alguno de los chicos. El caso de Santa Cruz, la responsabilidad del Estado en contratistas, por la actividad de los contratistas y concesionarios, Sí. ¿es subsidiaria igual? ¿O está, es subsidiaria, directa? Exacto. Es subsidiaria y es para los casos en los cuales se demuestre, digamos, que el Estado incumplió con el deber de control o realizó algún plano de alguna obra, o que se demuestre, digamos, que hay una cocausa, digamos. Perfecto. Lo que cuando hablamos del tema de la causa, de la causalidad, en algunos casos se permite la responsabilidad del Estado por cocausa, como sería este caso de lo de que está plasmado en la ley de Santa Cruz. Había otro fallo también que hablaba del suministro de unas leches para una escuela. No recuerdo ahora el nombre del fallo, pero lo digo conceptualmente y después se los mando. Unas leches para una escuela de parte del Estado, y que había contratado a una empresa que lo iba a llevar, pero lo llevaba en unos autos o en unas camionetas que pertenecían al Estado, y tuvo que ver el Estado en la falta de control del Estado de esos alimentos. Entonces, más allá de que las leches eran de la empresa que había sido contratada por el Estado, por el fallo, la Corte consideró que el Estado también tenía que ver porque no había incumplido ese deber de control. Lo mismo, por ejemplo, en un establecimiento educativo, bueno, que la demanda la hace la madre de la niña, en representación de ella, una niña que estaba jugando al fútbol en una clase de educación física, y sufrió un accidente propio de esa clase, un accidente gravísimo porque tuvo que ponerse una prótesis en la pierna y demás, y también también la Corte consideró que en ese establecimiento educativo público no se había, que bueno, en el Código Civil está regulado para los establecimientos privados, pero en ese establecimiento educativo público no se habían cumplido los requisitos de control y había sido negligente el actuar de los agentes del Estado, y por ese motivo también el Estado tuvo que responder. Esto también es un ejemplo de aplicación en la lógica del Código Civil. Como decimos, el Código Civil no se aplica de manera subsidiaria, pero sí analógica. Y ese es un ejemplo, y también un ejemplo de esto, ¿no? De los grises que hay en relación a el tema de los contratistas. Si bien como principio general, en principio, valga la redundancia, no son responsables, el Estado no es responsable, perdón, por eso, cuando se demuestra que si el Estado no lo hubiese controlado, eso no hubiese ocurrido, es una de las partes que, cuando hablamos del tema de lo directo y lo objetivo, ¿no? Cuando podemos, esta teoría de la causa, digamos, cuando uno puede demostrar que sí, tanto para la omisión, si el agente del Estado, si el Estado hubiera realizado lo que no realizó, el hecho hubiera sido distinto, bueno, ahí hay responsabilidad por omisión. O se puede considerar, o se puede tener en cuenta la responsabilidad por omisión. Lo mismo esto, ¿no? Si el Estado hubiese hecho lo que tenía que hacer, esas leches
no hubiesen llegado a destino y hubiese habido un tema por una ley específica de contrato del Estado con ese contratista. O sea, tenía el poder para darse cuenta de eso. Y si no lo hizo, ahí esa es la forma en la cual se plasma la responsabilidad del Estado. En el chat te hizo un comentario Gloria Saá Avellaneda, María Paz. Sí, ese es. Sí, Gloria, es ese. Soy medio mala con los nombres, pero el concepto, y es ese. Y no quería buscar entre la cosa, pero ese es Gloria, ese es el caso. María Paz, te hago una consulta más de tipo administrativa. Sí. Con la consigna que había ayer de participación en el foro, ¿ya estaría cubierta, digamos, las consignas para esta primera semana o va a haber algo más para hacer? No, sí, estaría cubierta. Nosotros nos vamos a centrar después en unos trabajos que se van a dar más adelante, pero está cubierto con eso. Y más o menos, ¿ya saben en qué va a consistir la evaluación final? Si es multiple choice, algo para redactar o... Hay unas preguntas y también una actividad en relación a un fallo. Ah, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, al final me quedé con un poco más de tiempo. Si quieren les cuento algunos temas que llegan acá, que si bien no tienen específicamente que ver algunas cosas con responsabilidad del Estado, sí por ahí está bueno para ver esto de cómo se interrelacionan los poderes, y cómo en esto de la independencia de los poderes y el choque de los mismos, cómo las diferentes interpretaciones llevan a cosas que también pueden tener una implicancia política. No tiene que ver específico con la materia, pero aprovechamos el tiempo que nos queda para contarles y luego los y las dejo tranquilos. En el año 2017 asumió como diputada acá, Blanca, por el bloque del Frente Renovador, asumió la diputada Blanca Cantero. En el año 2019, la diputada Blanca Cantero se fue como intendenta de un distrito de la provincia de Buenos Aires, y nuestro reglamento de la provincia de la Cámara de Diputados, perdón, dice que cuando una diputada se toma licencia, o un diputado se toma licencia, él o la que entra es quien le sigue en la lista. Por ese motivo entró Nicolás Russo, que es un diputado de la localidad de Lanús, y eso llevó a que la persona que le sigue en la lista, que es una mujer, la persona que le seguía en la composición de la lista, haga una demanda contenciosa administrativa por una cuestión de género, por una cuestión de la ley de paridad de género, diciendo que en realidad le correspondía entrar a ella. Bueno, en realidad se iniciaron dos causas, primero una de nulidad de la acción, nulidad del acto, digamos, de la jura de Nicolás Russo, y una de inconstitucionalidad y que se retrotraiga al estado anterior y que asuma ella. Y en las dos causas, la jueza de primera instancia falló a favor de la Rosa. Ahora estamos en una instancia de apelación, pero loco porque tanto la ley de paridad básicamente lo que dice es que la paridad del 1 a 1 tiene que estar garantizada en la conformación de las listas. Nuestro reglamento dice específicamente que la persona que tiene que entrar luego de que se tome una licencia el diputado es el que le sigue en la lista. Eso se llama corrimiento de lista. Entre la Constitución provincial y el reglamento de la Cámara de Diputados no hay nada, entonces el reglamento tiene un valor legal muy grande, ya les digo, lo que viene después de la Constitución. Además, aunque no sería lo aplicable para esto, pero la ley, el Código Electoral de la provincia de Buenos Aires, dice que cuando se toma
una persona licencia definitiva, es decir, por renuncia o muerte, también entra él o la que le sigue en la lista. Aparte de eso, en la vida real, digamos, la realidad es que este corrimiento de listas benefició mucho más a mujeres que a varones. Actualmente benefició a un varón, que es este hombre Nicolás Russo, después fue igual, y después hay 2 casos en los cuales se benefició a una mujer, porque los varones se fueron a asumir cargos en el Poder Ejecutivo provincial o nacional, entonces terminó beneficiando en realidad a una mujer. Entonces, por cuestiones de género, en realidad actualmente nuestra Cámara tiene paridad absoluta, justamente por esa licencia, lo paradójico, ¿no? Pero la jueza, y también en una de las causas la Cámara de Apelaciones, falló a favor de La Rosa, que es la diputada que sigue al que asumió, por una cuestión de la ley de género, la paridad, la importancia, bueno, como abogada feminista, y que también creo que obviamente la justicia tiene que siempre estar acorde a los movimientos sociales, o al acorde, digo, de tener en cuenta los procesos que se dan en la sociedad. Es paradójico como en realidad, por ahí más por una cuestión de no querer fallar de una manera en contra, o de los medios, o de no estar seguro, en realidad se falló en contra de derecho, ¿no? Cuando encima beneficiamos a las mujeres la otra situación. Entonces, bueno, no tiene específicamente que ver con la responsabilidad del Estado, pero sí tiene que ver con esto de cómo los diferentes poderes se van modificándose, o hay que estar atentos y atentas a cómo interceder cuando corresponde. Por este motivo actúa la Fiscalía de Estado en nombre de la Cámara de Diputados, también por el derecho administrativo. Son los abogados de la Fiscalía de Estado de la provincia quienes hacen los recursos, las contestaciones y demás. Pero bueno, me salió contarlo en esto de que nos quedó un poco de minutos libres, porque es llamativo como a veces principios generales, como en este caso la igualdad de género, la equidad de género, termina, si uno no hace, o una no hace un estudio acabado y pormenorizado, y analiza un poco más allá, a veces nos terminamos quedando en el blef o en lo superficial, cuando en realidad hay muchas cosas para analizar, que termina siendo en este caso el resultado contrario. Bueno, esto analógicamente, como el Código Civil, puede ser aplicable a muchas cuestiones que pasan con la responsabilidad también del Estado. Estaría bueno o sea, que se pudiera aplicar el tema de la ley de paridad de género en lo que es la designación de jueces de corte, ¿no? Ahora que quedaron todos hombres. La verdad que sí. La verdad que sí. Y también el Poder Ejecutivo, si bien obviamente que depende de los diferentes gobiernos y las improntas de cada gobierno en relación a eso, yo creo que también estaría bueno poder avanzar en los tres poderes del Estado en ese sentido. Sí, sí, tal cual. Sin duda. Máxime cuando, bueno, somos abogados y quienes litigamos también, sabemos que en los cargos de abajo en la justicia hay muchas mujeres. Digo de abajo, me refiero a secretarias, hasta fiscales, pero cuando vamos subiendo ese techo de cristal en jueces, sí, juezas, a mí pasa lo más. mismo. Pasa lo mismo, yo trabajo en la FIP, y pasa lo mismo en los niveles, digamos, bajos e intermedios en cuanto a jefaturas, son mujeres, pero también en los cargos superiores, salvo, bueno, ahora que tenemos, digamos, administradora mujer, Marco del Pont, pero antes teníamos, digamos, todos los directores, subdirectores y demás eran hombres. Y en la conformación, digamos, en cuanto a empleados, somos más mujeres profesionales que hombres. Se daba esa paradoja, digamos. Claro. Sí, eso es impresionante. No en la provincia de Santa Cruz, donde la mayoría de los ministros son mujeres, por ejemplo, y donde Mira. el Tribunal Superior de Justicia tiene más mujeres que varones, por ejemplo, 3-2, y en materia judicial también la mayoría de los cargos son ocupados por mujeres.
Sí. y sus secretarías y subsecretaría del Estado, además de los ministerios, donde realmente la paridad de género existe. Sí. Disculpa, Sí, Pau. si querés dejar de compartir pantalla vas a poder verlo a todos. Ay, perdón. No, qué tonta, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, sí, qué tonta. Ahí está. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Yo no veo. Bueno, espero que haya servido. No sé si hablé muy rápido. También el tema del Zoom hace que capaz la interrelación entre nosotros y nosotras sea distinta, pero bueno, espero que haya servido lo que compartí y estoy a disposición. Tienen mi mail y también, bueno, yo le voy a pasar a Paola las cosas que di, los fallos, como para poder que les puedan llegar y bueno, y nos vemos la semana que viene.